Gloria al nombre de Cristo. Alabamos el nombre de Cristo. Bien, vamos a continuar con este tema, el verdadero terrorismo. Continuamos con este tema, el verdadero terrorismo. Y me permito tomar en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 26 y 27. Y luego, segunda de Pedro 2:7. A los amigos que nos alcanzan a escuchar, les extendemos la invitación. Por favor, tomen un ejemplar de las Escrituras y abran la Biblia ahí en Romanos capítulo 1, versos 26 y 27 y segunda de Pedro 2:7. Dice la palabra en Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural sexual por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural sexual de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que es la depravación sexual tiene consecuencias bastante drásticas. Tiene castigo divino el que haya caído en estas inmoralidades sexuales. Segunda de Pedro 2:7. Dice la palabra: alabado sea el nombre de Cristo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Alabado sea el nombre del Señor. Según las Escrituras, al igual como lo estamos viviendo hoy día, donde la depravación sexual es demasiada, dice la palabra del Señor que el justo Lot, si la palabra dice el justo Lot, es porque él fue justificado delante de Dios. ¿Cómo? Dios lo sabe cómo era su relación con Dios. Y dice que el justo Lot vivía una vida angustiada, una vida de aflicción, abrumado por la nefanda, o sea, la conducta degradante, desagradable ante los ojos de Dios del pueblo de Sodoma. Alabado sea el nombre de Cristo. Es que no es fácil vivir uno en medio de tanta corrupción, de tanta inmoralidad sexual. Eso incomoda. Pero nosotros los cristianos no estamos en esta tierra para juzgar, condenar, señalar a nadie, sino para prevenirles acerca de un justo juicio que viene de parte de Dios para los depravados, los degenerados, para los corrompidos inmoralmente hablando. Porque viene un juicio para los inmorales,
Viene un juicio para los depravados sexuales. Alabado sea el nombre de Cristo. Al igual que Lot, que vivió una vida desesperante, abrumadora, por ver esa conducta de estos hombres degradados, corrompidos. Igualmente, el pueblo cristiano fiel y verdadero hoy día lo vivimos. Pero Dios, a su debido tiempo, Él va a actuar. Por el momento, van 2000 y pico de años, Dios extendiendo su mano misericordiosa a favor de los pecadores, para que los pecadores se arrepientan de su nefanda manera de vivir, de su desorden, de su desobediencia, de su rebeldía contra Dios, y se vuelvan a Él de todo corazón, y así escapen de los juicios venideros al recibir a Cristo en sus corazones, y posteriormente de la condenación eterna. Porque Dios envió a su Hijo para redimir a lo más corrompido, a lo más depravado, a lo más degenerado de la tierra, a lo más malo de la tierra. Por eso, ningún cristiano podemos hacer mofa de lo que somos. Nos enorgullecemos de ser cristianos por lo que Cristo hizo, pero nunca miraremos a nadie por encima del hombro, sino que antes, por el contrario, nos duele de ver la condición degradante, pecaminosa del ser humano, y queremos que las personas se vuelvan a Dios de todo corazón, y así escapen de los juicios venideros y de la condenación eterna. Porque déjame decirte una cosa, amado amigo, viene un juicio y no se deja tardar. Muy pronto serán desatados los justos juicios de Dios para los impíos, para los desobedientes, para los que viven una vida en rebeldía contra Dios, en desobediencia contra Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice esta versión: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos corrompidos. Abrumado. Es un desespero el vivir en medio de tanta corrupción inmoral, de tanta inmoralidad, de tanta perversidad sexual. El hombre ha convertido el sexo en un dios, lo han endiosado. En vez de reverenciar, en vez de obedecer al que estableció el sexo de la manera correcta, el matrimonio hombre con mujer, no homogéneo, no al homosexualismo, no al lesbianismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Después de la caída en Génesis comienza la depravación moral, la degradación sexual, según Romanos capítulo 1, verso 26 y 27. Según este pasaje habla acerca de lo que es la laxivia. En griego laxivia es aselgeia, que quiere decir ausencia de freno, desenfreno total a la perversidad sexual. Ahí es donde ya viene lo que es en la perversidad sexual, lo que se está aprobando ya en los mandamientos que va a regir el nuevo orden mundial con el anticristo, que ya están las leyes dictadas, las cuales él va a hacer cumplir en su reinado. Y es una de las degradaciones, de las inmoralidades sexuales más terribles, tener sexo los padres con los hijos con los padres. El año pasado se casó una anciana de 85 años de edad
con su nieto de escasos 18 años. Eso es depravación sexual. Su abuela, que había que pedirle permiso a un pie para mover el otro, casándose con su nieto que estaba apenas empezando la vida. Eso se llama depravación sexual, degeneramiento, desobediencia a la ley de Dios, porque Dios en su palabra prohíbe el incesto. Alabado sea el nombre de Cristo, sea bendito el nombre de nuestro Dios. Y así por el estilo. Y según el reinado del anticristo, no va a ser un delito tener sexo con el nieto, con la nieta. Antes van a haber privilegios, prebendas, premios para el que sea depravado sexualmente, para el inmoral. Al igual que habrá premios para el infiel, habrá premios para los asesinos, habrá premios para los ladrones, habrá premios para los matricidas, los que matan a la madre, habrá premios para los patricidas, los que matan al papá, habrán premios. Así llegó la condición del ser humano. Y ya aquí en nuestro país, en algunas regiones, se han visto crímenes execrables, donde los propios hijos han matado a sus padres han matado a sus propios hijos, sus hijos han sido violados por sus propios padres. Alabado sea el nombre de Cristo. Y estos terroristas del Congreso, los que fueron elegidos democráticamente por el pueblo, los mal llamados padres de la patria, aprobando leyes que van en contra de la ley de Dios, son los mayores terroristas. Ese es el verdadero terrorismo. Aprobando leyes que van en contra de la ley moral que Dios estableció en su palabra. Leyes inmorales, tales como aprobando el matrimonio gay, aprobando el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. Y ya en los púlpitos no se puede hablar acerca de los homosexuales porque ya es un delito. Lo cual el que predique contra los homosexuales se les puede acarrear multas, hasta prisión. Pero déjenme decirles, aquí no tenemos nada en contra de las personas con estas aberraciones sexuales. Amamos a los homosexuales. Lo que no es, no compartimos esa aberración. No compartimos esa nefanda manera de vivir. Por eso les predicamos que se arrepientan para que escapen de los juicios justos que vienen de parte de Dios para los tales. No les aborrecemos. Antes, por el contrario, les hablamos abiertamente acerca de los juicios que han de venir para los que practican tales cosas, porque les amamos. No queremos la condenación para las almas. Queremos es el bien para las almas. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos corrompidos. La palabra laxivia, selgeia, ausencia de freno, quiere decir desenfreno total. El ser humano ha llegado a un momento, a un punto donde se han desenfrenado sexualmente de tal manera que ya han perdido la vergüenza. Ya no les importa.
alabado sea el nombre del Señor, llevar a cabo sus actos vergonzosos delante del que sea. Laxivia selgeia, indecencia total, disolución. Y la palabra disolución en griego, que también es aselgeia, quiere decir libertinaje. La libertad que Dios ha dado al ser humano, por el cual tenemos un libre albedrío de hacer lo que nos plazca, esa libertad la han convertido en libertinaje. Han hecho lo que les da la gana, a costa aún de ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Nosotros le predicamos a los congresistas corrompidos, homosexuales, lesbianas que están allá en el Congreso y allá también en la Corte Suprema de Justicia, jueces homosexuales, lesbianas. Les predicamos que se arrepientan, que Cristo no tarda en descender para derramar juicio sobre esta raza humana corrompida. La copa de la ira de Dios está a punto de ser derramada. Congresistas, dejen esas acciones, esas leyes que están aprobando en el Congreso, desistan de ello, desaparezcanlas, porque viene juicio para vosotros, justo juicio de Dios. Ahí tenemos esa belleza de alcaldesa, ejemplo para la sociedad colombiana, lesbiana. Qué ejemplo tan hermoso. Y así queremos vivir una vida aquietada, una vida sin juicio, una vida sin crímenes, una vida sin violencia. Y según la palabra de Dios, el producto, lo que produce estos pecados execrables, es violencia. Hijos dados en adopción a parejas homogéneas, a lesbianas, a homosexuales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué degradación! ¡Qué disolución! ¡Qué libertinaje! Alabado sea el nombre del Señor. Congresistas corrompidos, arrepiéntanse, porque muy pronto serán desatados los justos juicios de Dios para sus vidas. Disolución, libertinaje, conducta desvergonzada, conducta licenciosa de la gente de Sodoma y Gomorra, según segunda de Pedro 2:7. Alabado sea el nombre del Señor. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Alabado sea el nombre del Señor. Uno de los males de los que habían sido culpables algunos en la iglesia de Corinto era también la depravación sexual. Hoy día hay algunos grupos religiosos llamados grupos cristianos que están amparando, están recibiendo con los brazos abiertos a los homosexuales y dándoles licencia para que sean pastores. Y algunos extremos hasta pastoras lesbianas. Hasta ahí llegó la conducta nefanda de la humanidad. Iglesias evangélicas que tienen el sagrado libro, el decálogo de Dios, las leyes morales divinas de Dios, aceptando parejas homogéneas, hombre con hombre, mujer con mujer, y aún hasta casándolos. Ya hay pastores en algunos lugares y pastoras lesbianas ministrando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Y en 2 Corintios, ahí en la iglesia de Corinto, había llegado el libertinaje sexual de tal manera que mire lo que dice 2 Corintios 12:21. 2 Corintios capítulo 12, verso 21. Amamos las almas, por ello le hablamos franca y abiertamente, sin ningún tapujo. Ya le hemos hablado del amor de Dios. Hemos hablado mucho acerca del amor de Dios. Pero vamos a ver en dónde se demuestra patentemente el amor de Dios: en el juicio. Que se les hable de juicio a las almas. Porque el Señor les ama de tal manera que no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que se pierda el homosexual, no quiere que se condene la lesbiana, no quiere que se condene el asesino, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el homosexual. Dios no quiere que se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento y reciban a Cristo en sus corazones y se encarguen de ahí en adelante, después de haberse arrepentido, que es un mandamiento de parte de Dios: arrepentíos. Vivir una vida en novedad, agradando a Dios, viviendo en santidad, purificando sus cuerpos para la gloria de Dios, porque este cuerpo lo creó Dios para ser templo del Espíritu Santo. Así es, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en la iglesia de Corintio había sucedido una nefanda situación. Dice la palabra en 2 Corintios 12:21. Dice el apóstol Pablo: cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y se han arrepentido y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En la iglesia de Corinto había entrado la inmoralidad sexual de tal manera que aún se sentía la iglesia muy orgullosa de tener a un incestuoso en la iglesia. Un hombre que se estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su propio padre. A ese punto había llegado la iglesia de Corinto. Se habían corrompido sexualmente, habían cometido lascivia, disolución, degradación sexual, inmoralidad sexual, de tal manera que se sentían orgullosos de tener un ministro, uno que también enseñaba en la propia iglesia, que se estaba acostando con la mujer del Papa. Y hoy día, igualmente, la gente se siente orgullosos teniendo relación con sus propios padres. Los padres teniendo relación con sus hijas. Las madres con sus hijos. Y se sienten orgullosos. Dice esta versión: temo que al volver a visitarlos mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios que se han entregado. Se habían entregado a la lascivia de tal manera que se sentían orgullosos de estar practicando incesto. No le importaba acostarse a dormir con la mamá o con el papá. A ese punto llegó la humanidad hoy día. Hay países como Rusia, Argentina,
Que Dios bendiga a ese pueblo argentino que han caído en el comunismo, al igual que el Perú. Que Dios bendiga las almas de estos países. En la China están cometiendo unos crímenes terribles, pero son más terroristas los congresistas de nuestro país que están aprobando las leyes homosexuales, el libertinaje sexual. En Rusia y Argentina no se castiga la infidelidad. Antes, por el contrario, se apremia, se dan prebendas a los infieles. Y la víctima tiene que quedarse callada. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en Corinto, la iglesia se había corrompido de tal manera que se sentían orgullosos de tener personas inmorales sexuales, cometiendo incesto. En el verdadero pueblo de Dios, las relaciones con la familia, cero. Según las escrituras, ni siquiera con primo y prima se puede tener relación, no se pueden haber matrimonios primo con prima de ahí en adelante. Familia cercana, cero. El que se case con su prima está cometiendo incesto. El que se case con su tía o su tío está cometiendo incesto. El que tenga relación sexual con su hermana está cometiendo incesto. Y Dios lo prohíbe. Pero ya en nuestro país el libertinaje ha sido aprobado en el Congreso. Son los peores terroristas. La intención de los hijos de Satanás es destruir lo que Dios ha establecido en su palabra. No hay otra intención de los hijos de Satanás. ¿Y por qué me refiero a los hijos de Satanás? Todos aquellos que aprueban y practican pecados vergonzosos son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Son creación, no confundamos creación con hijos. Hijo de Dios es aquel que ha rendido su vida a Dios y está viviendo sometido a lo que Dios establece en su santa y bendita palabra. Por ello le predicamos de esta manera al corrompido, al degenerado, al homosexual, a la lesbiana, para que se constituyan en hijos de Dios y dejen de ser hijos del diablo. Porque Dios no quiere la condenación de nadie. Porque para donde va a ir Satanás, Dios no quiere que vaya en la raza humana. Porque donde está el papá tienen que estar los hijos. Dios quiere, amado amigo, adoptarte como hijo a través y mediante la justificación que es en Cristo Jesús. Jesús vino a esta tierra para que a través de su muerte y resurrección, por derramar su sangre bendita, sea justificados los pecadores y así sean adoptados hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La intención de los hijos de Satanás es destruir lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios va en contra del incesto y las personas van en contra de lo que Dios establece en su palabra. ¿Qué cuento?
no le haremos caso a lo que Dios diga. Llegó un momento en que Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos no cambiaban su manera de proceder, serían llevados cautivos a Babilonia. Y ahí están los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Los profetas de Dios hablándoles acerca de la prevención, de que ellos debían de volverse a Dios, a vivir en obediencia, agradando a Dios, aplicando los principios morales de su palabra. Y se levantaron los falsos profetas, y dice la palabra que la respuesta del pueblo de Israel a Dios fue: no oiremos a los profetas de Jehová. Pero se pararon los falsos profetas y les hablaron acerca de otras cosas, que no vendría ninguna esclavitud, que no serían llevados cautivos, etcétera, etcétera. Y dijeron el pueblo de Israel: a ellos oiremos. Y se paraban los hijos de Dios, los profetas de Dios, a hablar de la prevención, para que ellos se volvieran a Dios de todo corazón. Y a los profetas los rechazaron, antes por el contrario los castigaron. A Nehemías lo lanzaban a cisternas. A Isaías lo aserraron, lo cortaron, lo mocharon por la mitad con un serrucho. No iremos a los profetas de Dios. Y más se tardaron los profetas de Dios en hablar de la palabra, cuando ya estaba el casqueteo de los caballos enemigos del pueblo babilónico, que iban a echarle mano al pueblo de Israel para llevarlos cautivos. No hicieron caso a las palabras de Dios que fue dada por los profetas, y fueron llevados cautivos porque ellos atendieron la voz de los profetas falsos, no la voz de Dios. Y hoy día igualmente la gente no quiere oír la voz de Dios, sino que quieren oír mensajes que les ablanden, les suavicen el oído. No queremos oír acerca de juicio. ¿Qué cuento de juicio? Hace más de 2000 años que están hablando de juicios, de que Cristo está que viene, y va a derramar juicios. ¿Y en dónde está? Todavía no ha venido. Es mentiras. Pero ya se aproxima el casqueteo del ejército del Mesías de Satanás. Ya se aproxima. Ya viene el juicio. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos antes de que sea demasiado tarde, amado amigo. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere condenar al pecador. Por eso envió a su Hijo, para que Él sufriese un sufrimiento terrible e indecible, una muerte espantosa. Y hoy Jesús está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por ti y por cada uno de la raza humana. Amado amigo, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro, escapando de los juicios que han de venir sobre la raza impía y luego de la condenación eterna. El objetivo no es redefinir el género. El objetivo de los enemigos de Dios no es redefinir el género. El objetivo es destruir lo que Dios ha diseñado. Ojo con esto, amado amigo. El objetivo no es redefinir el matrimonio. No. El objetivo es destruir lo que Dios ha diseñado. ¿Qué ha diseñado Dios? Desde el principio el diseño de Dios fue hombre y mujer. No mujer y mujer. No hombre y hombre. Pero ahí está el mayor terrorismo en los congresos, aprobando el matrimonio gay.
para así disminuir la raza humana. Disminuir la raza humana. ¿No te has puesto a pensar, amado amigo, que mientras más matrimonios gay haya, menos población habrá? Detente a pensar por un momento. La intención de la élite criminal, empezando por los congresistas de nuestros países, es eliminar la raza humana. Como la raza humana no la pueden o no la han podido disminuir con los tales bichos, con las tales enfermedades que se han desatado, que ese es un plan diabólico para matar la humanidad. Como no la han podido destruir, entonces lo van a llevar a cabo con los matrimonios en masa, homogéneos, hombre con hombre y mujer con mujer. Y así disminuyen la raza humana. Ese es el mayor terrorismo del mundo, el homosexualismo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero viene algo tremendo. La familia de los, ojo con esto, la familia en general, la familia, ¿qué es la familia? La que está compuesto de papá y mamá y vienen hijos, cumpliendo los principios de la palabra de Dios, el diseño de Dios. Creceos y multiplicaos. Y el diseño de Dios es hombre y mujer, para que así haya procreación. Pero la familia es la barrera que define o detiene los que quieren destruir la raza humana con estas degradaciones. Mientras hayan familias constituidas, hombre y mujer, y haya procreación, se está deteniendo el avance de esta degradación, que es la que se encarga de destruir la raza humana. Lo que va a disminuir la raza humana es el homosexualismo y el lesbianismo. Estoy hablando con claridad a costa de lo que pueda suceder de aquí en adelante. Lo importante es cesar la responsabilidad delante de Dios y hacerte consciente, amado amigo, que la familia es la barrera que detiene a todos aquellos que quieren destruir la raza humana. Con estas depravaciones, con este libertinaje, el homosexualismo. Alabado sea el nombre del Señor. El objetivo de los enemigos de la raza humana, los hijos de Satanás, el objetivo es la eliminación total de matrimonios. En el Congreso, estos corrompidos, depravados, libertinos, congresistas y los de la Corte Suprema de Justicia, que son los que se encargan de aprobar esas leyes que van en contra de la ley de Dios, la intención es eliminar los matrimonios heterogéneos. Los matrimonios establecidos por Dios, hombre y mujer, mujer y hombre. Eso es lo que está haciendo la élite con los congresistas y con los diputados de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara de Representantes. Alabado sea el nombre de Cristo.
Todo esto no tiene nada que ver con el aborto en sí o los homosexuales en sí. Al homosexual hay que aconsejarle, al que está a punto de abortar hay que prevenirle, ayudarle a que no aborte. No tiene que ver nada con los que abortan ni con los homosexuales, sino que no haya pacto de compromiso con Dios. Ahí es donde está el asunto. No tiene nada que ver con los abortos ni los homosexuales, sino con que no hayan pactos con Dios, compromisos con Dios, que la gente se olviden de Dios, se olviden de las leyes morales de Dios. Por eso, la iglesia, que es la que va a sufrir un embate terrible, porque ya están a punto de aprobar unas leyes donde se va a prohibir esta clase de cultos, esta clase de servicio, esta clase de sermones. Se va a prohibir incluso que se predique la Biblia, que se lleve la Biblia, que se dé siquiera un texto sagrado. El objetivo es que no hayan pactos de compromiso con Dios. Nada que tenga que ver con Dios. Es la eliminación total de matrimonios heterogéneos. Pero una cosa sí es cierto. No. Ninguno en nuestro país que no sepa que Dios prohíbe el homosexualismo. No hay ni uno solo en nuestro país que Dios prohíba el homosexualismo. Todos lo saben. Ni homosexuales ni lesbianas ignoran que Dios prohíbe el homosexualismo. Y se van a sus encuentros depravados y se parten en 4 pedazos para tener esos encuentros depravados. Se encomiendan a Dios para tener esas relaciones, como si Dios se complaciera en esas relaciones homogéneas. Para nosotros los verdaderos cristianos, Cristo es nuestro Rey soberano. Y nos someteremos al Rey soberano. Y las Sagradas Escrituras, nuestra única ley. No nos ceñiremos a ninguna otra ley. Así aprueben las leyes que tengan que aprobar en el Congreso, que vayan en contra de la ley establecida de Dios. No importa que aprueben las leyes que vayan en contra de la ley divina. Cristo es nuestro Rey soberano. Y las Sagradas Escrituras nuestra única ley, nuestra única regla de conducta. A Él nos someteremos sometiéndonos a su palabra, porque queremos agradar a Dios. Por eso el Señor tuvo que decirle al pueblo de Israel a través del profeta Isaías: a la ley, a la palabra y al testimonio, a la vivencia. Si no dijesen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Nos someteremos a la ley de Dios y la viviremos. Así nos toque dar la vida, a una costa de nuestra propia vida, con tal de agradar a Dios. Por eso predicaremos. En una ocasión le prediqué a un general de la República.
tuve la oportunidad de hablarle a un general del ejército. Y le hablé el por qué el ejército colombiano ha sufrido tantas bajas. Y es debido a la corrupción que hay dentro del estamento militar. Y entre tanto hayan corruptos en el ejército, en la policía, en el gobierno, esto irá de mal en peor. Por eso a los congresistas y a los diputados les predico desde este lugar, y lo vean por la internet, que se arrepientan y no sigan aprobando esas leyes que van en contra de la ley divina, de la ley que Dios ha establecido en su palabra. Esto va de mal en peor, y todo por culpa de ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Los mayores terroristas no son las FARC, no es la guerrilla. Los mayores terroristas no son los grupos criminales. Los mayores terroristas están en el Congreso de Cuello Blanco. Esos son los mayores terroristas, aprobando leyes que van en contra de la ley de Dios. Para nosotros los verdaderos cristianos, Cristo es nuestro Rey soberano y las Sagradas Escrituras nuestra ley, nuestra única regla de conducta. Las leyes de nuestro país chocan con las Sagradas Escrituras. Esas leyes que están aprobando en el Congreso chocan de frente con la palabra de Dios. Dios no aprueba esas leyes. ¿Por qué va de esto de mal en peor? Porque esas leyes inmorales que están siendo aprobadas en el Congreso chocan con la sagrada palabra de Dios. Empezando que los cristianos no tienen libertad religiosa. Los verdaderos cristianos no tenemos libertad religiosa. Supuestamente no se puede hablar de esta manera abiertamente, porque ya es un delito, ya es excarcelable, ya se pagan multas. Han aprobado esas leyes para que no haya libertad de expresión, para que no haya libertad de culto, pero sí hay persecución. No hay libertad para predicar la palabra, pero sí hay persecución para el que la predique. Pero no importa, sea como sea, Cristo será anunciado. Sea que haya cárcel o no haya cárcel, Cristo será anunciado. Sea que haya muerte o no haya muerte, Cristo será anunciado. Predicaremos la palabra abierta y espontáneamente a los cuatro vientos, hayan leyes contradictorias o no hayan. Porque amamos las almas. Predicamos abierta y espontáneamente a las almas que se arrepientan, porque Cristo vino no para condenar las almas, sino para salvarlas. Pero la élite criminal, empezando por la China, por la Organización Mundial de la Salud, y también por Bill Gates, y por George Soros, y otros criminales más, amangualados con los congresistas de nuestros países, la intención es eliminar la raza humana. Han hecho una supuesta pandemia para matar con un tal bicho al pueblo, a la humanidad, pero eso no les ha dado resultado. Entonces están estableciendo leyes, aprobando el matrimonio gay para eliminar la raza humana. Amado amigo, estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo los tiempos antidiluvianos, donde la depravación moral y espiritual era terriblemente espantosa.
Pero los verdaderos cristianos seguiremos predicando los principios sólidos de la palabra de Dios, no importando lo que suceda, pues un día Dios castigará a los que pervierten su palabra. Dios castigará a los que pervierten su palabra. Isaías capítulo 5, verso 20. Me permito leer este pasaje del profeta Isaías capítulo 5, verso 20. Alabado sea el nombre de Cristo. Voy a leerlo en estas dos versiones y acóplese a la que mejor le parezca. Dice la palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Aquellos que saborean satisfactoriamente el lesbianismo, el adulterio, la pornella en todo el sentido de la palabra. ¡Ay! Que están aprobando como bueno todo eso. ¡Ay! Viene un castigo para los tales, dice esta versión. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! Dios un día va a castigar a aquellos que han querido pervertir las sagradas escrituras. Aún grupos religiosos llamados cristianos, permitiendo en los púlpitos predicadores borrachos, permitiendo en los púlpitos predicadores homosexuales, permitiendo en los púlpitos predicadores infieles, inmorales, recasados, incestuosos, predicadores casados con su propia prima. ¡Ay! 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 Muchos dicen que hay que ser compasivo con los desviados. Sí. Hay que ser compasivo con los desviados. Y una de las maneras para mostrar la compasión por los desviados es hablarles abiertamente acerca de lo que viene para ellos si no se arrepienten. Si yo no amara a los desviados, no les hablaría abiertamente. Si yo no amara al adúltero, al fornicario, al ladrón, al mentiroso, al asesino, a la lesbiana, al fornicario, si yo no los amara, no les hablaría abiertamente. Pero porque les amo, a costa de que me critiquen, a costa de que me murmuren, a costa de que me amenacen, si yo no les amara, no les hablaría de esta manera. Pero porque amo al pecador, así como Dios amó al pecador, que envió a su Hijo, no importando que es quien sea, porque Él no hace acepción de persona, tampoco mira el rango de pecado, la escala de pecado. Para Dios, si no hay arrepentimiento genuino, lo mismo es cometer un crimen que robarse una gallina. Por eso les hablamos abierta y espontáneamente, para que se arrepientan y dejen esa manera de vivir.
porque Cristo todavía está esperando con los brazos abiertos, porque Él murió en cruz, en señal de que Él no rechaza a nadie. Sí, estoy de acuerdo con que hay que hablarles a las personas compasivamente, pero hay que predicarles de amor, al igual que hay que predicarles de juicio. ¿Cómo le voy a hablar de amor a una persona si no les toco acerca de juicio? ¿Cómo va a haber juicio si primero no les he hablado de amor? Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que predicarles amor, pero también juicio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 al 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 1 al 10 dice la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 dice la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, alabado sea el nombre Señor, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Alabado sea el nombre Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. El pasaje es Primera de Tesalonicenses. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay que hablar de juicio, porque viene un juicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2. 1. Pablo y Silvano y Timoteos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea el nombre de Cristo. Amado amigo, viene un juicio para la raza humana. Pablo y Silvano y Timoteos, modelo para los verdaderos cristianos. Con la ayuda del Todopoderoso, continuaremos con este tema
el verdadero terrorismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Amado, la intención nuestra no es condenar a nadie, no es juzgar a nadie, no es señalar a nadie. La intención nuestra es hacer que usted se vuelva a Dios de todo corazón. Reciba a Jesús en su corazón como su Salvador y escape de los juicios venideros y posteriormente de la condenación eterna. Dios está en contra de las leyes que están siendo aprobadas en los congresos de los países que se han rebajado moralmente. Dios está en contra de esas leyes y por ello Dios va a derramar juicio sobre la raza humana. No te hagas culpable para ser merecedor de esos juicios. Escapa por tu vida, cual le dijese Dios a través de estos ángeles a Lot. Escapa por tu vida. Y Dios le dijo a Noé, entra al arca, tú y los tuyos, porque ya van a ser derramados los juicios. Las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra serán desatados para ver inundación en la raza humana. Entra al arca. El Señor quiere que entre al arca de salvación, que es Cristo Jesús, para escapar de los juicios que han de ser desatados. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.